Es oración y la verdad es que me gozo de poder estar de nuevo aquí, ¿vale? He estado 3 semanas en verdades fundamentales y me gozo de estar de nuevo aquí. Bueno, empezamos la lección 10 del libro del Pentateuco y esta lección nos trata del libro de Números, ¿de acuerdo? Hemos podido ver a través de los 3 primeros libros el viaje de Israel, las vivencias de Israel, ¿vale? En su camino hacia la tierra prometida, y esto espero que nos haya abierto los ojos porque hay tantas lecciones para nuestra vida diaria, hay tantas lecciones que podemos aplicar para nosotros mismos. Podemos ver en las vivencias y en el caminar de Israel por el desierto, aprender principios para nuestras vidas. Se dice que en el Éxodo pudimos ver a Israel redimido, en Levítico se ve a Israel adorando y ahora en Números vemos a Israel sirviendo. También en Éxodo y Levítico las enseñanzas son, vemos las enseñanzas de Dios, y en Número vemos al pueblo cómo las aprende, cómo poco a poco va asimilando. Como ya he dicho antes, empezamos el libro de Números, esta es la lección número 10, y este nombre de Números, pues como en el resto de los libros del Pentateuco, nos ha sido transmitido por medio de la Septuaginta. Supongo que ya todos sabéis lo que es la Septuaginta y por ahí sé que está Rafa, así que vamos a empezar con unas poquitas de preguntas, ¿vale? Rafa, ¿qué es la Septuaginta? A ver, si no recuerdo mal, fue cuando se pasó del hebreo al griego, ¿puede ser? Amén. La Septuaginta es la traducción que se hizo del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Ellos pusieron como nombre Números porque hay varios censos en este libro, ¿vale? Pero el verdadero nombre, el nombre que tiene en el Tanaj es Bamidbar, ¿vale? Que significa en el desierto. Pudimos decir al principio de los estudios que no sé si se oye, tengo a alguien trabajando obra abajo, ¿se oye? Algo, se oye algo. Es que no puedo decirle al hermano y al vecino se están instalando porque vienen a vivir nuevos y es imposible decirle que paren. No, claro que no. Bueno. Oye, lo mismo, ¿eh? Nadie repite el nombre ese de lo que pone en la Tana. Bamidbar, deletreo, B-A-M-I-D, Bamidbar, Bamidbar. Deletrealo otra vez porque es que hay muy rápida. B-A-M-I-D-B-A-R. Y significa en el desierto. ¿Vale? Como dijimos desde el principio del Pentateuco, como responsable, como padre, como autor de la mayor parte de las escrituras que forman parte del Pentateuco, tenemos a Moisés, ¿vale? La fecha del libro, pues imaginar, nos dice el capítulo 1 del libro que han pasado 2 años y 2 meses que Israel está en el desierto del Sinaí. Si el libro de Números, el libro del Éxodo, creo yo que dijimos que se había escrito en el 1450 a.C., nos situamos estos hechos en el 1448, más o menos, ¿vale? Este libro abarca un periodo de 38 o 39 años, ¿vale? Y abarca todo lo que es el peregrinar de Israel por el desierto, ¿de acuerdo? Es un eslabón histórico que nos une al Éxodo más tarde con Josué, porque si os dais cuenta al final del libro de Números muere Moisés, pero antes de morir Moisés presenta a su sucesor, presenta al caudillo que tiene que llevar al pueblo a la conquista. O sea que este libro es un eslabón histórico entre Éxodo y Josué. Y también los estudiosos dicen y consideran que el libro de Números está enfocado hacia los aspectos de servicio y conducta.
los primeros capítulos de este libro, como hemos podido entender si habéis repasado la lección, nos relatan la preparación del viaje a la tierra prometida y nos marcan las instrucciones que Israel debe seguir para funcionar juntos como un pueblo santo de Dios, en medio de la misión que Dios les ha otorgado, ¿de acuerdo? El pueblo está próximo a dejar el monte Sinaí y a partir a la conquista de la tierra prometida. Entonces, imaginar, salieron de hombres, solamente de hombres de Egipto, 600.000 hombres. Añadir mujeres, añadir niños y además añadir el ganado que ellos tenían, ¿vale? Resultaría casi imposible poder movilizar todo ese pueblo al mismo tiempo. Pero ahora Dios provee, ¿vale? Ahora Dios provee la forma de hacerlo. ¿Y cómo es? Dice que el pueblo está a marchar y dice ahora que Dios ve la necesidad de organizar al pueblo y de establecer ley y orden, porque son más de 2 millones de personas las que tienen que marchar, tanto en el campamento cuando están parados como cuando marchan. Y la preparación y la organización de los recursos siempre harán más fácil el que podamos cumplir con los propósitos de Dios. Cuando tenemos un llamado de Dios, no podemos enfrentarnos a él a la aventura, no podemos dejar las cosas a la casualidad, sino que podemos ver aquí cómo Dios organiza, cómo Dios planea, cómo Dios tiene en cuenta todo lo necesario para poder llevar a cabo la misión. Así pues, nosotros también debiéramos aprender esta lección. Cuando tenemos un llamado, cuando tenemos una misión, no nos dejemos guiar así a la aventura, sino que tengamos, estudiemos, capacitémonos y hagamos las cosas en orden. ¿Vale? Es el primer día del segundo mes del segundo año que Israel está en el desierto. Un momento, por favor. Ay, no me deja. No me deja. Bueno, pues a ver si para el cacharrito este. Es el segundo día del segundo mes del segundo año. Y Moisés recibe la orden de Dios de hacer un censo al pueblo. En este censo se han de censar solamente 11 tribus de las 12, ¿de acuerdo? Y se han de censar los hombres mayores de 20 años. ¿Por qué? Porque son los hombres que están capacitados para la batalla, son los hombres que tienen capacidad de guerrear, de ir a la conquista. Entonces se necesita un censo para saber con qué personas se está contando. Se necesita un censo para saber con qué recursos se está trabajando. Y todo esto lo que nos trae es el que necesitamos en la obra del Señor conocer a quien está caminando a nuestro lado, quien está trabajando a nuestro lado, quien está peleando juntamente con nosotros. Moisés tenía una ardua tarea por delante y no puede enfrentarla de cualquier manera. Él tiene que tener unas normas establecidas, él tiene que poner ley en el campamento y tiene que saber con qué gente va a contar. Porque como dijimos ya en otras lecciones, Dios le promete la tierra que se la va a dar. Pero también le dice, oye, yo os la voy a dar, pero vosotros vais a tener que conquistarla. Y es necesario saber cuántos son las personas que están capacitadas para la batalla. Vemos también que se organiza el pueblo en 4 campamentos diferentes, más pequeños, y que cada campamento está formado por 3 tribus, ¿de acuerdo? Hemos dicho que se hace un conteo de 11 tribus, sin embargo, se hacen 4 campamentos de 3 tribus cada una. Y yo quisiera preguntarle a ver si alguien conoce el por qué, si solamente se cuentan 13 tribus, ¿cómo es que se distribuyen 14? No sé si está por ahí la Pati o no sé, cualquiera de vosotros que tenga una respuesta, pues nos la comparte. Josep.
Sí. Compártenos tú la respuesta. A ver, no la he entendido muy bien. Vale, yo he dicho que el censo Sí. hace de 11 tribus. Sin embargo, el campamento se distribuye en 4 pequeños campamentos de 3 tribus cada campamento. Si solamente se han contado 11, ¿cómo es que ahora hay 12? Bueno, yo supongo que la número 12 son los levitas, que son los que quedan aparte. No, son 12 porque si os acordáis, cuando en el Génesis, cuando José presenta a sus hijos a Jacob, le dice Jacob a José, tus hijos ahora son contados como míos. Entonces, la tribu de José no aparece, pero sí que aparecen sus 2 hijos como tribus diferentes. Aparecen Manasés y Efraín como tribus. ¿De acuerdo? Por eso, si hacemos la multiplicación 4 campamentos por 3, nos salen 12 tribus. Estaba diciendo que se adjudica a cada tribu un lugar asignado, una ubicación específica. No pueden cambiar de lugar, cada uno tiene su lugar. Vemos que al este, por ejemplo, se ponen Judá, Isaacar y Zabulón. Al sur se establecen Rubén, Simeón y Gad. Al oeste, Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte, Dan, Aser y Neftalí. Como he dicho, cada tribu ocupa un lugar específico. Cada tribu tiene su lugar y tiene su identidad, porque cada tribu y cada campamento tenía una tribu en cabeza, tenía una tribu como líder, ¿vale? Y un príncipe de esa tribu al cargo. Pero cada campamento tenía también su estandarte y su bandera. Y vemos, por ejemplo, que el estandarte de Judá es un león, que el estandarte de Rubén, que es el príncipe del segundo campamento, es una cabeza humana, que el estandarte de la tribu de Efraín, que es el que lidera el tercer campamento, es un buey, y el estandarte de Dan, que lidera el cuarto campamento, es un águila. Mirad, aquí hay un detalle muy bonito que yo os lo voy a lanzar para animaros a que vosotros investiguéis, estudiéis y podáis sacar el qué de la cuestión, ¿vale? Como he dicho, los estandartes cada uno tiene una figura diferente. El primero es un león, el segundo es la cabeza humana, el tercero es un buey y el cuarto es un águila. Si vemos la primera visión que tiene Ezequías, él ve los 4 seres vivientes y dice que ellos tenían 4 caras y que una cara era de león, una cara, o sea, 4 cabezas, una cabeza de león, una cara humana, una cara de buey y una cabeza de águila, ¿vale? Pero es que si miramos más hacia adelante y llegamos a los evangelios, los estudiosos de los evangelios, ellos han atribuido también a cada evangelio una forma, una identidad, ¿vale? Y dicen que Mateo se identifica con el león, que el libro de Marcos se identifica con la cabeza humana, que el libro de Lucas se identifica con el buey y que el libro de Juan se identifica con el águila. Esto solamente como un dato, ¿vale? Que yo lo dejo ahí para el que le interese, pues que indague, que investigue y que busque información, ¿vale? Mari, perdona. ¿La humana con qué se identifica? Con el Evangelio de Marcos. Vale, gracias. Si te refieres. Sí. Vale, yo he dicho que cada tribu tiene un lugar específico, ¿vale? Así cada uno de nosotros en el cuerpo tenemos un lugar y una función específica, ¿vale? Yo voy a intentar saltarme estos detalles porque quiero que seáis vosotros quienes los podáis alcanzar, ¿de acuerdo? O sea que voy a salir con algunos pequeños detalles de estos, pero me gustaría que vosotros pudierais, pues, atribuir, ¿no?, la enseñanza a nuestras propias vidas. Hemos dicho que cada tribu tiene su lugar, que cada tribu tiene un sitio específico y que no puede cambiarlo. Pero mirad, en el centro del campamento se establece el tabernáculo. Da igual el lugar en el que ocupe cada tribu. Da igual
el estandarte que tenga cada tribu. En el centro del campamento siempre está el tabernáculo. Pero ocurre un hecho, y es que cuando el pueblo inicia la marcha, el orden de las tribus se cambia, ¿vale? Porque ahora mismo en el campamento las tribus están distribuidas en forma rectangular, pero en el momento en que las tribus en que el campamento tiene que marchar, cada tribu cambia de lugar. Pero el campamento siempre está en el medio. ¿Por qué el campamento siempre está en el medio? Porque el campamento tiene que ser el centro. En ese momento el campamento era el centro de Israel. Era el centro de la vida religiosa, el centro de mando, el centro de dirección. Todo era el campamento para Israel. Por eso estaba en el centro. En nuestra campamento, perdona, no es el campamento, es el tabernáculo, ¿no? Tabernáculo, perdón, que me he equivocado. El tabernáculo. El tabernáculo representa o significa la presencia de Dios. Y la presencia de Dios siempre tiene que estar en medio, en ese tiempo, del pueblo de Israel, pero el día de hoy en medio de cada uno de nosotros. Como he dicho, el tabernáculo representa la presencia de Dios y el lugar de reunión, y era el sitio donde Israel recibía dirección. Hemos dicho que el campamento, o sea que el tabernáculo es lo más importante en medio del campamento, pero la santidad no queda atrás. La santidad también tiene un lugar muy importante en el pueblo. Vemos la importancia de los levitas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. O Josep, ¿tú quieres compartir algo? No, bueno, solamente compartir de que el tabernáculo ahora somos nosotros. Es nuestro cuerpo, es nuestra persona, es el tabernáculo del Señor ahora. Solamente compartir eso. No sé si hay alguna pregunta. Jessica, si tienes el ordenador y ves las manos levantadas, pues tú misma dime algo porque yo no veo a todos. Vale, no te preocupes, yo si veo a alguien te digo, pero de momento no. Vale, espero ser clara y no ser muy pesada en esta noche, ¿vale? La importancia de los levitas. Hemos dicho que se establece el campamento y se ordena, y que cada tribu tiene su lugar, y que en medio del campamento está el santuario, o sea, el tabernáculo, perdón. Pero vemos que entre las diferentes tribus y el tabernáculo se establece la tribu de Leví, ¿vale? Está distribuida también en su orden la tribu de Leví. ¿Por qué esto? Pues porque en principio la tribu de Leví actúa como un amortiguador, porque Dios es santo. Y el pueblo no puede acercarse al tabernáculo. Dios no permite que ninguna cosa impura, inmunda, se acerque a él. Entonces, el pueblo está alrededor del tabernáculo, pero los levitas hacen muralla entre Dios, entre el tabernáculo y el resto del pueblo, porque los levitas habían sido escogidos para ser intermediarios entre Dios y el pueblo. Ellos eran los que en primera instancia frenaban, ¿vale? La ira, entre comillas, o incluso que el pueblo inmundo se acercara al tabernáculo. Hemos dicho que ellos fueron escogidos como mediadores, porque cuando el pueblo de Israel tenía que acercarse a la presencia de Dios, lo tenía que hacer de la manera que Dios había establecido. No se puede acercar de cualquier manera al pueblo ante Dios. De igual manera, esto nos pasa a nosotros. No podemos acercarnos de cualquier manera. Tenemos que guardar la santidad, tenemos que guardar el respeto, tenemos que guardar la reverencia a Dios. Sí, es cierto que Dios nos ha dado la confianza de acercarnos ante su presencia y a Él como un Padre, pero no nos olvidemos que Él es un Dios santo. No nos olvidemos que es un Dios perfecto, que es un Dios justo, que es un Dios que aborrece todo tipo de maldad, ¿de acuerdo? Hemos dicho que
que la tribu de Leví había sido escogida como intermediaria entre Dios hacia el pueblo. Pero también en ese proceso, en ese trabajo, en esa función que estaba haciendo, estaba también preparando el camino para la llegada o marcando el camino para la llegada del intercesor final, nuestro Cristo, ¿vale? El Señor Jesús. Como he dicho, también ellos tenían un lugar específico alrededor del tabernáculo, porque, como he dicho antes, en el pueblo de Dios cada uno tiene su lugar. No podemos estar saltando de una cosa a otra. El Señor nos ha dado un lugar, ¿vale? Dios en la Pascua, en la primera Pascua en Egipto, ¿vale? Dios trae una plaga contra Israel y es la plaga de los primogénitos. Pero vemos que el pueblo de Israel es redimido, los primogénitos de Israel son salvados. Pero esos primogénitos salvados de la familia de Israel le pertenecen a Dios, son suyos, porque tenían que haber muerto como el resto de los primogénitos de Egipto, pero Dios los ha librado y ahora son de Dios. Ahora son de Dios. Y ahora, ¿qué hace Dios? Dios cambia a los primogénitos de las 11 tribus de Israel y coge para sí a todos los varones del pueblo de la tribu de Judá. Entonces Dios manda también hacer un censo sobre la tribu de Judá. Pero el censo que se hace sobre la tribu de Judá es diferente. Aquí no se cuenta como en el otro censo a los mayores de 20 años, sino que se cuenta a los varones mayores de 6 meses, me parece que es, o de 2 años. Esperad. Mayores de 1 mes, ¿vale? Se cuentan a los varones mayores de 1 mes. ¿Por qué razón? Porque cada levita sustituía a uno de los primogénitos de las tribus de Israel, ¿vale? En ese conteo, en ese censo, se dan cuenta que hay más primogénitos entre las tribus que varones hay en el pueblo levita. Entonces, estos primogénitos que hay de más, que son 273, han de ser rescatados, ¿vale? ¿De qué forma ellos son rescatados? Pues bueno, Dios dice que cada uno de esos 273 que están de más han de pagar 5 siclos de plata por su rescate, ¿vale? ¿Por qué razón los levitas no son contados en el primer censo? Porque en el primer censo se cuentan los hombres de guerra, los hombres que pueden batallar. Pero el pueblo, la tribu de Leví había sido apartada para consagrarse al servicio en el tabernáculo, ¿vale? Entonces no podía ser contada porque el trabajo, el propósito de los levitas era ministrar en las cosas del exterior del tabernáculo, en transportarlo, en moverlo, y Aarón, y como sacerdote... Ay, perdona, has dicho, ahora está hablando de los levitas, pero has dicho lo del censo a los de Judá, o lo has dicho mal. Me habré equivocado, Mari. Me habré equivocado. A los levitas, cuando se cojan los mayores de 1 mes. Mayores de 1 mes. Vale. Los demás del pueblo de Israel... Es que has dicho Vale, es que has dicho los de Judá y yo digo, levitas, Judá. No, son los levitas. Además ya he recalcado el título, la importancia de los levitas. ¿Vale? Bueno, de los levitas se cuentan los mayores de 1 mes. Y estos no son contados porque estos están exclusivamente para el servicio a Jehová, exclusivamente para las funciones del templo. Y Aarón y sus hijos para el sacerdocio. ¿De acuerdo? Como he dicho antes, los levitas son consagrados y ellos tienen una ceremonia especial de consagración, pero no es la misma ceremonia que vimos en el otro libro que tenía Aarón y los sacerdotes. Ellos necesitan lavarse, hacerse un lavamiento de purificación, necesitan afeitarse todo su pelo, ¿vale? El vello de todo su cuerpo,
necesitan ser purificados por ese agua de purificación que se hace mezclando cenizas de una vaca alazana con ese agua, y ese agua es espolvoreada, es como esparcida sobre el pueblo, y luego los sacerdotes tienen que orar imponiendo manos sobre cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Este es el rito, o esta es la ceremonia que tenían que pasar los levitas. Era necesario afeitarse y lavar sus vestidos porque esto significaba que alejaban de ellos todo lo que impedía su dedicación espiritual y eran purificados de toda mancha del cuerpo y el espíritu. Y luego recibían la imposición de manos como consagración para el servicio. ¿De acuerdo? Todo el que quería servir no podía hacerlo, a no ser que no fuera levita, ¿de acuerdo? Pero todo el que quería servir, porque no todos los levitas servían, tenían que apartarse, consagrarse, santificarse y apartarse de toda contaminación. Como hemos dicho antes, Jehová es santo y ninguna inmundicia puede entrar en contacto con él. En el siguiente capítulo nos encontramos los tipos diferentes y específicos que hay de contaminación y cómo actuar frente a ellos. Dios habita en medio de su pueblo, por eso el campamento ha de mantenerse en pureza. No puede haber nada contaminado. Y hablamos que se contaminaban tocando un muerto, que se contaminaban de muchas maneras. Entonces, ¿cómo mantener santo, cómo mantener limpio el campamento? Expulsando a todo el que era impuro. ¿De acuerdo? Perdona, creo que Rafa tiene alguna pregunta, si no he leído mal. Rafa, ¿tienes pregunta? Sí, tengo una pregunta sobre el tema de los primogénitos, porque ya me he liado con el tema que has dicho de Judá, que te has equivocado, pues me he liado ya. ¿Vale? Entonces, a ver, lo de los primogénitos debían de morir como el pueblo de Egipto, pero Sí. La tribu de Leví está apartada y hacía sacrificios por esos niños que nacían. No. Los primogénitos de la casa de Israel, de todas las casas de Israel, son redimidos por Dios en la Pascua. Cuando vemos que se mata aquel cordero y que se sellan los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, eso protege a los primogénitos de cada casa del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Como estos han sido librados de la muerte, le corresponden a Jehová, a Dios, porque Él los ha librado, son suyos. ¿Vale? De acuerdo. Pero ahora Dios escoge a la tribu de Leví para su servicio. Y entonces, ¿qué hace? Cambia a cada primogénito de la tribu de cualquiera de las tribus de Israel por un hijo varón levita. Por eso se hace un censo y se cuenta a los niños mayores de 1 mes. Y como he dicho antes, en el conteo se dan cuenta que hay más varones, o sea, más primogénitos de la casa de Israel que levitas, que varones levitas. Y entonces, esos más que hay tienen que ser rescatados pagando un precio. Lo que hace Dios es que al primogénito de cada casa de las diferentes tribus los dejan para que puedan hacer sus funciones, pero a cambio coge y aparta para sí a un levita varón para tenerlo a su servicio en el tabernáculo, para ponerlo exclusivamente a estar en las cosas del tabernáculo, en montarlo según la familia que sea, en transportar según como sea, ¿de acuerdo? No es que los sacrifican, sino que Dios los cambia por levitas y los pone a servirle. Hacía como un cambio, ¿no? Un cambio. Vale, ahora sí que lo he entendido, gracias. Bueno, pues no sé por dónde iba, sí. Habíamos dicho que, bueno, que a partir del capítulo 5, Dios enseña a su pueblo, a Israel,
a valorar su santidad. Y cómo el pueblo ha de responder ante todo aquello que pueda suceder que manche o que quiera interponerse o que quiera estorbar la santidad de Dios, ¿vale? Y tiene que responder de una manera apropiada. Para ello muestra la actitud que Dios tiene ante el pecado de total repulsión. Dios no acepta contaminación de ningún tipo ante su presencia, ni en el tabernáculo. Entonces, como he dicho, Dios marca cómo enfrentar las diferentes situaciones de impureza, pero también nos marca a partir del capítulo 5 la actitud que Él tiene cuando la persona quiere consagrarse o quiere dedicarse. ¿De acuerdo? Hemos dicho antes que ninguna inmundicia puede estar en el campamento. Por eso se expulsan a todos los que están impuros, a todos los que se han contaminado, ya sea porque han tocado a un muerto o por cualquiera de las diferentes formas en las que podían contaminarse. ¿De acuerdo? Se mantiene la pureza del pueblo y además se establecen leyes de higiene, ¿vale? Porque era importante, imaginaros 2000 personas en un campamento. Si no se establecen leyes de higiene, no sé lo que hubiera pasado en aquel campamento. Entonces, el libro de Números especifica cada una de esas leyes que se habló, ¿vale? No quiero tocarlas porque si no sería muy fuerte, ¿no? Sería muy largo el estudio. Lo que sí es cierto es que la manera en la que Dios establece que el que toca a un muerto se vuelve impuro, lo que quiere hacer es enseñar al pueblo, ¿vale? Que una vez que la persona muere, el cuerpo no tiene ningún valor. El valor está en el espíritu y en el alma, pero no en el cuerpo, ¿vale? Que la muerte ha de considerarse como la pena por el pecado. Que al cuerpo no hay que darle más importancia, ¿de acuerdo? Que lo importante es lo interno, lo inmaterial, el ser espiritual de cada uno de nosotros. Nos habla estos capítulos de los celos, de la infidelidad y cómo han de ser tratados. Dios ha provisto para cada situación la forma de tratarla o confrontarla, ¿de acuerdo? Se nos habla, por ejemplo, de los celos, que la mujer ha de beber aquel brebaje del agua con tierra y con yo no sé qué más, ¿vale? Pero estas son formas de cómo Dios muestra al pueblo que ha de tratar cada uno de los problemas y las dificultades que ocurren en el pueblo. Hablamos un poquito por encima del voto del nazareo. Hemos dicho que los levitas estaban consagrados exclusivamente al servicio del tabernáculo, pero también es cierto que dentro del pueblo podía existir el deseo a la persona de consagrarse, podía estar el deseo a la persona de, durante un tiempo estipulado, comprometerse más con el Señor y consagrarse o apartarse durante ese tiempo. Para ello, el Señor establece el voto del nazareo. ¿De acuerdo? Esta persona durante ese tiempo de nazareato estaba dedicado exclusivamente a Dios, no podía hacer ningún otro tipo de función. Estaba dedicado a Dios como un levita, como un sacerdote. No podía tener otra función. Hay 3 requisitos que tenía que cumplir el nazareo. Era abstenerse de todo fruto de la vid, porque al negarse del uso de bebidas fuertes estaban en mejores condiciones para servir a Dios. Si os dais cuenta, dice que cuando el sacerdote tiene que ministrar, que no beba vino. ¿De acuerdo? Y además el fruto de la vid para Israel simbolizaba el gozo natural el gozo natural que ofrecen las cosas de esta tierra, ¿no? Sin embargo, el nazareo debía encontrar su gozo única y exclusivamente en el Señor, en su consagración, en su entrega. Otro de los temas era no cortarse el pelo. Esto lo identificaba delante del pueblo como una persona consagrada a Dios y no debía tocar cuerpo de un difunto ni aun siendo un familiar cercano, pues esto podía contaminar su consagración, quedando quebrantado su voto
a lo cual se le impondría un castigo, aunque hubiera sido de una manera no intencionada. Ellos estaban consagrados y nada podía romper su consagración. Cuando esa consagración se rompía, aunque fuera sin intención, ellos pues les suponía, pues se le imponía un castigo. Vemos también, se nos habla en el libro un poco sobre la bendición sacerdotal. Y yo voy a resumir muy poquito, ¿vale? Un pequeño apunte porque la lección se hace larga y no quiero ser muy cansina, ¿de acuerdo? En esta hermosa bendición sacerdotal que la tenemos en la página 120, ¿de acuerdo? No, 130. Contiene una triple invocación y sus cláusulas son progresivamente más elevadas, va de poquito a más y a más, ¿de acuerdo? Y en las expresiones de ellas, estudiosos, personas que estudian la palabra, reconocen las funciones de la Trinidad, reconocen la función del Padre bendiciendo y dando protección o guardando, reconocen la función del Hijo mostrando su gracia y reconoce también pues, al Espíritu Santo dando paz y también una seguridad añadida, ¿no? Yo os bendeciré. El libro no dice nada de esto, pero yo lo que he buscado, pues lo he encontrado en más de un autor, por eso lo he querido compartir, ¿de acuerdo? Se nos habla también de la ofrenda a los príncipes, o sea, de la ofrenda de los príncipes. El servicio del tabernáculo requería unos gastos. Había que suplir lo que eran los sacrificios, habían que suplir todos los utensilios que se necesitaban para esto y para ello se establece pues una ofrenda. Y en esta ofrenda vemos que los príncipes ofrendan de manera generosa. Un príncipe de cada tribu, ¿vale? Pues hace su ofrenda, dando ejemplo a los ricos, ¿vale? Y adinerados para que ellos también contribuyan al sostén del tabernáculo y a la extensión o a la promoción de la religión. Sus entregas fueron dadas a los levitas, o sea, sus ofrendas se les dio a los levitas para el servicio del tabernáculo. Y sus ofrendas son mencionadas, yo no he querido pararme, pero se dice un par de bueyes, una bandeja de no sé cuántos kilos de harina, de cuántos kilos de no sé qué, cuántos litros de aceite, todo esto, ¿vale? Se escribe con detalle en las escrituras cada ofrenda que da cada uno de estos príncipes. Podemos ver que todos los aspectos de nuestra vida al servicio de Dios son contados por Dios. A Dios no se le escapa nada de lo que nosotros hacemos para Él. Aquí cada príncipe ofrenda de su propia voluntad y con agrado lo que él cree, ¿vale? Lo que él pues piensa que es lo que tiene que ofrendar, ¿no? Pero el más pequeño de nuestros servicios para Dios no pasan desapercibidos. Él tiene constancia de todos y de cada uno de ellos. Vemos también que se celebra la Pascua, ¿vale? Y es que desde la primera Pascua que se celebra en Egipto, como he dicho antes, respondiendo no paro. Una pregunta, alguien que quiera contribuir, que quiera añadir un poquito. Que abra su micro y que comparta o que pregunte. Bueno, pues yo sigo. Si alguien tiene preguntas, me interrumpís, ¿de acuerdo? Entramos en el tema de la Pascua y yo decía que desde que se ofreció la primera Pascua en Egipto, no se había vuelto a ofrecer más Pascuas. Recordar que yo he dicho que en el primer capítulo se nos habla de que han pasado 2 años, 2 meses y un día. Y en el mandamiento de la Pascua, Dios establecía que eso era una celebración que se tenía que hacer a diario, o sea, cada año, perdón.
una vez al año se tenía que hacer esta celebración, ¿no? Pero han pasado 2 años y no se había celebrado. Y esta es la segunda Pascua que se celebra. Y quizás sea la última que se celebra en el desierto. Motivo, porque ya en el desierto Israel seguía procreando, pero en el desierto no se practicaba la circuncisión. Entonces, uno de los requisitos de cada hombre para poder participar de la Pascua era que tenía que estar circuncidado. Entonces, como ya en el desierto no se practica la circuncisión, se supone, dicen que esta es la segunda Pascua y que durante toda la estada en el desierto no se vuelve a celebrar otra Pascua. ¿De acuerdo? Se da en el pueblo, en el campamento, el caso de familias que no están limpias, que no están puras, que se han contaminado por tocar muerto, ¿de acuerdo? O un cadáver. Y estas familias van donde Moisés y le dicen, nosotros no podemos participar de la Pascua porque estamos inmundos. Entonces Moisés busca en Dios la dirección para dar solución a este problema. Y Dios les dice que, bueno, que se esperen un mes y que al mes siguiente ellos, los que no han podido participar de esta Pascua, participen, puedan celebrar la Pascua y puedan participarlo. Vemos aquí que hay un conflicto, ¿vale? Porque, claro, el impuro no podía participar de la Pascua, pero la Pascua era obligatorio que todo israelita participara de ella. Cuando por alguna causa 2 leyes se hallan en conflicto, nosotros como cristianos, y en ese tiempo es lo que hace Moisés, tenemos que mirar la solución de poder hacer frente a las 2 o cumplir las 2 dentro de todo lo que tiene que ver con el pensamiento de la fe. Habían 2 leyes que se contradecían para esta familia, pero buscan en Dios la solución, ¿vale? Sal de tu impureza, pasamos un poco de tiempo y tú puedes celebrar la Pascua y cumples la ley como se tiene que cumplir. Vemos también que las exigencias de Dios no son arbitrarias ni tampoco son irrazonables. Son leyes para el bien del creyente. Yo cuando di la lección, la otra que di de Éxodo, yo dije que los mandamientos están dados para contribuir a la buena relación del creyente con el Señor. Que en ningún momento están puestos los mandamientos para salvarnos, sino para que podamos mantenernos dentro de esa buena relación, de esa relación que Dios quiere, ¿no? En santidad, en pureza. ¿De acuerdo? Después de esto vemos que se dedican a los levitas como ofrenda mecida, ¿vale? Que esta ofrenda mecida se celebra porque Dios ha cubierto el pecado del pueblo, ¿vale? Por el perdón que el pueblo ha recibido, por el perdón de Dios, por la vida que ellos tienen y por la restauración a una relación correcta con Dios. Esto de parte del pueblo para Dios, pero de parte de Dios para el pueblo, Dios expresa su deseo de darse a conocer a su pueblo, de revelarse a su pueblo y de que su pueblo pueda experimentar su presencia, esa relación, esa presencia de Dios. ¿Vale? Hablamos ahora, paro por si hay alguna pregunta. Josep, si tienes algo que compartir, adelante. Yo mientras aprovecho para beber un poco de agua. No encuentro nada más para añadir, la verdad. Yo quisiera añadir algo. Adelante.
Sobre lo que has dicho de los mandamientos, que es para que tengamos una buena relación con Dios, pero también con nuestro prójimo. Porque Claro. los primeros mandamientos nos los da el Señor para que tengamos una relación con Él y después con el prójimo también. Para que podamos vivir sabiamente en sociedad, ¿no? Como pueblo, y contribuir a la adoración de Dios como pueblo también. Claro, es que para tener una buena relación con tu prójimo, tienes que tener una relación con Dios. Pero yo me he enmarcado en el ámbito de Dios porque la ofrenda se ofrecía a Dios, no se ofrecía al sacerdote ni se ofrecía al levita. La ofrenda era una ofrenda que se ofrecía a Dios, ¿vale? Nos encontramos con las trompetas de plata. Yo voy a decir los usos que tenían las trompetas. La lección especifica un poquito. Como supongo que todos hemos estado repasando la lección, pues solamente quiero compartir esta parte, ¿de acuerdo? Mirad, las trompetas servían para convocar a la congregación a la reunión delante del tabernáculo. Servían también para reunir a los príncipes y a las tribus ante Moisés. Indicaban el inicio de la marcha. También servían para preparar a Israel para la guerra. Y hay dos servicios de estas trompetas, porque estos primeros están enfocados en el pueblo, pero hay dos servicios que se enfocan en Dios, y era para recordar a Jehová la necesidad de su pueblo y conseguir su ayuda divina. O sea que cuando sonaban la trompeta, no solamente el pueblo recibía dirección o recibía una orden por medio de las trompetas, sino que el sonido de trompeta también le hacía recordar a Jehová la necesidad de su pueblo y de conseguir y de darle la ayuda divina al pueblo que necesitaba. Y también servían para que Jehová recordara a su pueblo durante las fiestas sagradas, los sacrificios de paz y el holocausto. Por supuesto, decir que Dios no se olvida de ninguno de ellos, no se iba a olvidar de ninguno de ellos, pero ellos no debían darlo por sobreentendido, sino que debían de actuar, ¿vale? Así nosotros sabemos que Dios nos cuida, que Dios nos provee, que Dios nos dirige, pero no debemos darlo por sobreentendido, sino que debemos accionar por medio de la oración, por medio de la intimidad con el Señor, buscando dirección en Él, ¿de acuerdo? No demos por sobreentendido y pensemos, bueno, el Señor ya sabe lo que yo necesito, el Señor ya sabe por la situación que estoy pasando, y nos olvidemos de tener comunión, y nos olvidemos de tener oración, y nos olvidemos de pasar tiempos de intimidad y en la presencia del Señor. Las trompetas servían para recordarle a Jehová que su pueblo lo necesitaba, pero también nosotros tenemos que ser conscientes de que necesitamos venir ante Dios con nuestras necesidades, con nuestras circunstancias, y que necesitamos esa intimidad, esa comunión, esa cercanía con Dios. Adelante. Me gustaría hacer una pregunta para destensar un poquito. Vale. Nosotros, la Iglesia, así como en Israel se tocaban las trompetas, ¿qué clase de trompeta estamos esperando nosotros? ¿Qué clase de toque de trompeta estamos esperando la Iglesia? El arrebatamiento, ¿no? ¿Lo dice la Mari o lo digo yo? ¿O lo dice otro? Trompeta de Dios. Ya lo ha dicho. Trompeta de Dios. Bueno, pues este dato lo tenía yo al final del párrafo, ¿eh? Ya se lo hemos quitado. Sí. ¿Qué clase de toque va a ser ese? Porque la Mari ha dicho que servían para varias cosas los toques de trompeta. Bueno, que conteste otro. Sí, sí. Yo creo que toque de reunión en los cielos con el Señor. Eso es. Y otra pregunta.
¿quién va a tocar esa trompeta? Los ángeles. El mismo No. Señor, ¿no? Dice Eso con, es. Jesús con voz de arcángel, Voz de con voz de mando. y trompeta de Dios. Y con trompeta de Dios. Y con trompeta de Dios. Amén, amén. Pero es él en persona el que hace el toque de trompeta, porque esto que ha dicho Rafa, hay mucha confusión en eso y la gente cree que va a ser un ángel, pero el toque de trompeta del ángel, algunos hablan que es la última trompeta de las 7 trompetas, de los 7 juicios de las trompetas que van a caer en la tribulación. Hay algunos que confunden ese toque de trompeta de un ángel, con el toque de trompeta del arrebatamiento, que es el Señor en persona quien lo hace. Y por eso quería aclararlo esto también, ¿vale? Hay un versículo que dice Dios mismo con voz de arcángel, con voz Sí. de voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Vale, seguimos si no hay preguntas, si no hay más aportaciones. Yo tengo Bueno, una pregunta. Lo sé que soy pesado, pero es que parece que soy el único que no entiende, pero lo siento mucho, que si no, no me voy a enterar. A ver, has dicho que el pueblo de Israel hizo la primera Pascua, ¿no? Y que después ya no la hizo hasta que no pasaron 2 años. Sí. Y eso era porque no estaban circuncidados. No. Yo no he dicho eso. He dicho que tardaron 2 años. Las razones no lo especifica la palabra. Pero sí que los que estudian, la gente, y además en la Biblia no se habla, en el libro de Números no se habla de otra Pascua más hasta que ya han conquistado la tierra. ¿Vale? Pero ¿por qué razón no se celebraban más Pascuas? No lo sé. Pero sí que es cierto que tener en cuenta que llega un momento, que lo daremos al final casi de la lección, que los hombres contados en el censo, por incredulidad, por desobediencia, van a morir. Y solamente quedarán los niños que han nacido en el desierto y estos no están cumpliendo el rito de la circuncisión. Si no hay circuncisión, no se puede celebrar Pascua. ¿Lo tienes claro ahora, Rafa? Bueno, más o menos. Después te hablo por privado mejor, Mari Rubia, porque está la niña aquí chillando que no veas. Muy bien. Bueno. Yo quiero otra pregunta. A ver. Aunque no diga que se celebró Pascua, quiere decir que no se celebró ninguna más. Es que me parece que hay un texto que dice que se volvió a celebrar la Pascua ya en la tierra prometida. Pero solo se celebró una vez en el desierto y ya está. La Biblia solo habla una vez. Pero quiere decir que no se celebró más. No podemos dar lo que no nos pone la Biblia, Fernando. No podemos añadir de nuestra. Yo he dicho, aquí se habla de una y los estudiosos piensan que no se volvió a celebrar más Pascua. Yo no he afirmado que sí o que no. Yo he dicho, los estudiosos, la gente que indaga, que estudian, que miran, es lo que piensan. No, te pregunto por saber si solo es eso. Aunque O sea, solo ponga piensan a que veces... solamente se hizo una vez la Pascua, solamente se hizo una vez, piensan. En el desierto. Vale. Aunque no Gracias, Mari. Que no es una vez, que se hace esa Pascua y luego se celebra otra por aquellos que no han podido participar, pero que forma parte de esa Pascua primera. ¿Vale? Bueno, y vamos con el toque de las trompetas. Cuando los sacerdotes tocaban las trompetas, estaban indicando que todo el pueblo estaba bajo el orden de Dios. ¿Vale? Y también con ello comprendemos y entendemos nosotros que debemos trabajar unidos bajo la dirección de Dios para llevar a cabo su obra.
Y hablando de trompetas, que este es el punto que se me ha adelantado el hermano Josep, quedaría inconcluso este apartado de las trompetas si no marcáramos que la segunda venida del Señor será acompañada del sonido de la trompeta, indicando así que la Iglesia ha de partir en el éxodo más impresionante de toda la historia, al encuentro de nuestro Salvador. ¿Vale? Este es el punto que me ha chafado un poquito el hermano Josep, pero que me alegro que compartan y que Lo siento, no sabía que lo ibas a dar. Yo de verdad, porque yo me hago muy pesada y así de esta manera vamos cambiando y rompiendo un poco la monotonía. Lo que pasa es de aclarar una cosa, que esto será en lo que se llama el arrebatamiento. En la segunda venida propiamente, que será visible a todo el mundo, no se tocarán trompetas, no habrá aviso. Será de repente. Solamente era eso. Sí, pero, Josep, cuando se habla de la segunda venida, Sí. Segunda venida, esta se divide en dos partes, pero se habla de la segunda venida igual. Una parte es el arrebatamiento y la otra ya es el descenso de Dios de Jesús con la Iglesia. Pero Sí. de la segunda venida igual, ¿eh? Sí, se divide en dos partes, pero bueno, para diferenciarlo un poquito, pues mejor primero es el arrebatamiento y luego la segunda venida propiamente dicha, ¿no? Creo. Josep, una pregunta, Mari, para que lo sepamos todos. ¿Cómo se llama la primera parte? ¿La primera parte de qué? Bueno, la primera parte de la segunda venida. Arrebatamiento. No, se le llama, tiene otro nombre. Rapto. No se le llama parusia. La parusia. Que el Señor viene y no desciende hasta abajo, sino que desciende al cielo. El aire, entonces nosotros, eso se le llama la parusia, a la primera parte de la segunda venida. Y transformados en el aire. De todas maneras, Josep ya ha dicho el texto, ¿vale? La cita de donde se encuentra en Tesalonicenses, ¿no, José? Josep, en Tesalonicenses. Sí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Pues el que quiera de esto, que tome nota y que le eche un ojo porque es muy bonito. Bueno, seguimos con la lección si no hay más preguntas. Bueno, después de celebrar esta segunda Pascua, Israel comienza su viaje a Cades Barnea. Y yo quisiera que por un momento nos imagináramos, cerráramos nuestros ojos y pudiéramos visualizar, ¿no? Lo impresionante que tenía que ser ver al pueblo marchar imponente y en orden, como un ejército. A la cabeza sabemos que va Judá. El tabernáculo va en el centro de la marcha, pero vemos que por sobre todas las cosas, lo más visible es que todo el pueblo está siendo conducido por la nube, que marca el camino, que marca que el pueblo tiene que marchar. No tarda mucho Israel en olvidar las maravillas de Dios. Pasan pocos días que Israel comienza a quejarse en el desierto a causa de su descontento. Según vemos en el versículo 4 de este mismo capítulo, ¿vale? La gente extranjera, porque la causa no estaba bien en el mismo pueblo de Israel, sino que en la salida del éxodo de Egipto, no solamente habían salido hebreos, sino que también habían salido otros esclavos que, aprovechando la salida de Israel, se le añadieron. Y son el versículo 4 de este capítulo nos marca que son esta gente extranjera, ¿vale? Las que no olvidaban las cosas que habían en Egipto, las codiciaban, y que ellos fomentaron en más de una ocasión el descontento de muchos de los episodios que sucedieron en el paso por el desierto.
Es cierto que el pueblo se añade, pero algunos de estos episodios pues están comenzados por la gente extranjera que se había añadido. Entramos en la parte de Dios contesta los desafíos y detrás de esta me parece que hay una sola parte más y se acaba la lección. Israel muestra una falta de fe increíble en respuesta a las privaciones y amenazas del viaje. En el desierto nos encontramos, por ejemplo, en Número descrita 8 murmuraciones diferentes. Estas comienzan en primera instancia en los extremos del campamento, luego vemos cómo hay lamentos en el mismo campamento y finalmente vemos cómo las críticas por los líderes más fieles a Moisés, que son Aarón y Miriam, sus hermanos, y en cada una de ellas, en cada una de estas situaciones que acontecen en el campamento, podemos ver y encontrar a Moisés como un intercesor abnegado. Vemos que, como he dicho, las muchas murmuraciones, los muchos problemas en el desierto, la carga que Moisés carga sobre sí es pesada, el trabajo es excesivo y él siente frustración por no poder satisfacer todas las necesidades del pueblo. Esto le llevan a un cansancio físico y a la impaciencia con el pueblo al punto de querer dejar su tarea. Entonces aquí Dios le da una solución impartiendo de su espíritu a 70 ancianos, a los 70 ancianos, a fin de que ellos pudieran llevar algo de la carga que Moisés llevaba hasta ese mismo momento. Cuando el Señor puso el Espíritu Santo en aquellos 70 ancianos, un fenómeno profético fue evidente y es que el pueblo pudo a través de esto reconocer la elección que tenían ellos de Dios, ¿de acuerdo? Y la obra que Dios estaba haciendo de su parte, o sea que el líder se cansa y Dios provee ayudantes, Dios provee colaboradores para que le ayuden en la función, ¿de acuerdo? Aquí podemos... Di, Josep. No, bueno, no sé si lo vas a decir tú ahora y me adelanto otra vez. Adelántate. Bueno, esto está significando el primer bautismo del Espíritu Santo. Amén. O sea, se está cumpliendo la palabra del profeta Joel ya en estos 70 ancianos, ¿vale? Que luego se volverá a repetir en Hechos capítulo 2 con la iglesia en el aposento alto con los 120 discípulos. Amén. Pues lo que ha dicho Josep, ¿vale? Esto es un precedente, ¿vale? Sobre la experiencia del Pentecostés. Aquellos 70 ancianos profetizaban y esto era algo observable y físico, ¿vale? Ellos hablaban proféticamente por el poder de Dios. Yo no puedo añadir a esto, ¿no? Sí es cierto que la llegada del Espíritu Santo sobre una persona para el ministerio y la misión es una experiencia profética. A veces no sabemos bien distinguir lo que es profético de lo que no es profético, pero la llegada del Espíritu Santo sobre una persona para el ministerio y la misión es una experiencia profética. El Pentecostés es un movimiento de gente común. Los dones, la visitación del Espíritu Santo no conoce de diferencias de ningún tipo, ni sociales, ni raciales, ni de edad, ni de formación, ni de nada, ¿vale? Es un movimiento de gente común. Dios concede poder a las personas para cumplir su misión. La meta de Dios es que todo su pueblo participe en su obra en la tierra, que no solamente trabajen unos pocos y los demás se sienten. En la obra todos somos llamados al servicio, todos somos llamados a trabajar. El poder de Dios no está restringido solamente a los líderes. Cualquier miembro, cualquier creyente es usado por el Espíritu Santo. Todos los que le reciben a Él tienen poder y dones. El Pentecostés
es la respuesta de Dios a las tensiones del ministerio. Como he dicho antes, Moisés tiene una carga pesada porque él solo está cargando con las quejas y con la dirección de 2 millones de personas. Pero ahora Dios dice, no te preocupes, yo cojo esos 70 hombres y les imparto del Espíritu Santo, les imparto la experiencia que hay en ti para que ellos puedan ayudarte en el ministerio o en el servicio al pueblo. Cuando estaban los 120 en el aposento alto, había de todas nacionalidades también, ¿eh? No solamente estaban los israelitas, sino que los 120 en el aposento alto estaban de todas las nacionalidades. Y en ese pequeño grupo el Señor no hizo acepción de nadie, o sea, los bautizó a los 120, porque esto era una promesa del Padre, que la envía Jesús. Jesús envía el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, aprovecho para recordar y hacer memoria que es muy necesario el bautismo en el Espíritu Santo, y además también tiene una evidencia física, y es que hablamos en otras lenguas, en otros idiomas que no hemos aprendido en la escuela, ¿vale? Lo quiero dejar claro porque esto es un tema que tenemos ya que movernos en este sentido todos aquellos que no están bautizados en el Espíritu Santo, porque es una cosa muy importante. Amén. Es una promesa para todo el que cree, dice la palabra, no solamente para unos cuantos. Nos encontramos con las críticas de Miriam y Aarón. Y como he dicho antes, pues tendrían que ser pues los compañeros en el liderazgo, ¿no?, de Moisés. Sin embargo, se levantan en crítica contra Moisés, ¿vale? Y vemos una vez más a Moisés en humildad, dejando que sea Dios quien lo defienda. En ningún momento, porque ellos reclaman también un lugar en el liderazgo, ellos reclaman también pues ocupar dirección. Sin embargo, vemos que Moisés no defiende su puesto, no defiende, sino que sencillamente él se centra en servir al Señor y deja que sea Dios el que vindique su lugar, el que vindique que el liderazgo que él tiene, y no deja que las críticas pues lo muevan del lugar en el que está. Dios habla en el tabernáculo y les dice a Aarón y a Miriam que Moisés es superior a todos los otros profetas. O sea que entre todos los profetas de la tierra, Moisés es superior, ¿vale? Incluso le dice que con los otros profetas hablará por medio de visiones, por medio de sueños, pero con Moisés hablaba cara a cara. Y que Moisés fue también el único que pudo ver, así por decirlo de una manera física, las espaldas del Señor cuando se esconde en la peña, ¿de acuerdo? De esta manera es Dios quien vindica, ¿vale? Quien justifica a Moisés en su puesto, pero a causa de esto Miriam es herida con lepra. Hay una ley establecida que los leprosos tienen que salir del campamento. Moisés intercede por su hermana. Dios perdona, pero hay ay, se me ha ido la palabra, Dios mío. Disciplina sobre Miriam. Miriam tiene que estar una semana fuera del campamento, ¿de acuerdo? Y esto lo único que hace es que atrasa el avance del pueblo. Y yo me hacía una reflexión mientras estaba mirando esto: ¿cuántas veces pasa esto en nuestros días? ¿Cuántas veces por criticar al liderazgo, por criticar al pastor o por no compartir, ¿vale? Nos levantamos y lo único que estamos haciendo es que estamos estorbando, estamos atrasando el plan de Dios sobre el pueblo, sobre las vidas. Bueno, llegamos a los 12 espías. Me queda 1,
2, 3 puntos. Son las 9 menos 10. Pregunto, ¿nos da tiempo para terminarlos? Yo creo que sí. Sí, porque no voy a hablar mucho, ¿vale? Voy a solamente a poner pequeños puntos. Porque la palabra, el libro que estamos estudiando, las cosas más importantes están puestas, ¿vale? Yo quiero añadir algunas cositas más, pero no quiero ser muy extensa. Entonces, si todo lo veis bien, sigo. Si no, que alguien me interrumpa y que diga que no. Pues sigo. Los 12 espías. En el momento en que sucede el hecho de los 12 espías, Israel ha viajado 320 kilómetros en el desierto. Ha pasado por montañas, por meseta y por todo tipo de dificultades. Cuando llegan a Cades Barnea, en la frontera de Canaán, Dios vuelve a confirmarle a Israel su propósito de darle la tierra. Ellos solamente tenían que tomarla y conquistarla. Pero ahora Israel se halla en una hora crítica en la historia suya en el desierto. Pero la acción de Israel demostró que ellos no estaban preparados para apropiarse de la promesa de Dios. Fracasaron por su incredulidad. Este es uno de los relatos más dramáticos de la Biblia, lleno de lecciones espirituales para nosotros. Si comparamos Deuteronomio 1, 22 al 23 con el relato de Números, podemos ver que la idea de enviar 12 espías no es de Dios, no parte de Moisés, sino que viene de parte del pueblo, ¿vale? Ellos querían asegurarse, ¿vale? Porque ellos no estaban seguros de que Canaán fuera un país de abundancia. Como Dios ya les había dicho, temían la guerra. Ellos sabían que Dios le daba la tierra, pero tenían que conquistarla. Temían la guerra y querían saber si sería posible conquistar a Canaán. Por tanto, Moisés cede al consejo del pueblo y envía a los 12 espías. A los 40 días estos 12 espías vuelven y encontramos que todos están de acuerdo en decir que la tierra es una tierra de abundancia, que Dios ha sido veraz al decir que es una tierra abundante, pero ellos dicen que hay muchos obstáculos y muy grandes para conquistarla. Habla de ciudades fortificadas, habla de gigantes y ellos lo ven todo negro. Sin embargo, están Josué y Caleb, que ellos dicen que Dios está con ellos y que si Dios les ha prometido, Dios es fiel. Pero el pueblo desoye a Josué y Caleb, pero toman el consejo de los otros 10 espías. ¿De acuerdo? Vemos que el pueblo admite la negatividad o el informe negativo de los 10 espías y quieren levantar un jefe y volverse hacia atrás a Egipto, ¿vale? Y se rebelan contra Moisés y les dice: hasta aquí nos has traído para que muramos en el desierto, nuestras mujeres, nuestros hijos, todos quedarán en el desierto. Y están por apedrear a Moisés. Y entonces sucede algo que en este pasaje es la primera vez que ocurre en la Biblia, y es que se manifiesta la gloria de Dios en el tabernáculo. Se manifiesta la gloria de Dios en el tabernáculo y ahí Dios habla, ¿vale? Ahí Dios habla. Vemos como Dios dice que va a destruir al pueblo y que va a levantar un pueblo y que va a poner a Moisés sobre ese nuevo pueblo. Pero Moisés una vez más aparece en escena, y si algo tuviéramos que resaltar de Moisés es que es en él la figura de un intercesor nato. Él tiene un corazón de intercesor. Pero esta intercesión es diferente a las otras que ya ha hecho. ¿Por qué? Porque en esta intercesión no se centra en el beneficio del pueblo, no se centra en el bien que le va a dar al pueblo, sino que se centra en la persona de Dios. Porque ¿cuál es la respuesta que él le dice a Dios?
Si leemos Números en el capítulo 14, en el verso 13 dice, Moisés respondió a Jehová diciendo, lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y a las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto Jehová no pudo meter este pueblo en la tierra a la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado tu nombre, el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardó para la ira y grande en misericordia. Aquí la causa de la intercesión de Moisés no es el pueblo, sino es el nombre, el reconocimiento de Dios, su fama, su gloria, ¿vale? Él dice, ya no es que el pueblo muera en el desierto y no alcance tu promesa, sino es que ¿qué van a decir las naciones de ti? ¿Vale? Él está enfocado solamente en el Señor. Vemos en el versículo 19 que usa la palabra misericordia, y yo me parece que fue Dani quien habló de la palabra misericordia, que es Gesed, ¿vale? Pero su significado no es solamente misericordia, no sé si este tema lo tocó o lo amplió un poquito el Dani, pero el significado es mayor porque expresa lealtad, expresa fidelidad, amistad y constancia. Y con esta palabra nos está mostrando que Dios es fiel a su pacto y a sus obligaciones. Y un pequeño dato, y es que esta palabra, Gesed, la encontramos 250 veces en el Antiguo Testamento. Dios perdona al pueblo. Perdona, pero Mari, dime. ¿qué significaba misericordia dicho en el CEO? ¿Cómo? Gesed significa lealtad, fidelidad, amistad y constancia. ¿Vale? Vale. Esto es relacionado con el Señor. ¿Vale? Vale. Vale. Hemos dicho que Dios perdona al pueblo, pero también los disciplina. Y es que lo que ellos por su boca habían proclamado diciendo ahora moriremos en el desierto, pues ellos tendrán que peregrinar 40 años por el desierto, un año por día que llevó el cumplir la misión, ¿vale? Y de los hombres contados en el primer censo, ninguno entrará a la tierra prometida, sino solamente Josué y Caleb. Su incredulidad, como he dicho antes, les impidió la conquista de Canaán y los excluía de la tierra prometida. El pueblo en un arrebato se arrepiente y por su propia voluntad se lanza a la conquista. Pero Dios ya no va con ellos y son derrotados. A Israel solo le queda vagar por el desierto 40 años esperando que todos los hombres mayores de 20 años que participaron de ese censo murieran. Vemos que en los capítulos 15 y 16 se dan instrucciones que refuerzan las lecciones que ya habían aprendido antes. Se habla sobre las ofrendas de grano, sobre los sacrificios por el perdón de los pecados, ¿vale? Vemos que estas ofrendas expresan sumisión, dedicación en obediencia a los que pecan por ignorancia, ¿de acuerdo? Pero el que desafía al Señor debe ser cortado de su pueblo. Y se nos narra el caso de una persona que en el día de reposo salió a buscar leña, entonces es traído al pueblo, presentado ante Moisés. Moisés le pregunta a Jehová qué hacer y Dios le dice, debe ser ejecutado. Este muere, me parece que muere apedreado. Y muere para ejemplo y advertencia al pueblo de cuán grave es el pecado intencional a los ojos de Dios. La rebelión de Coré y el desafío de Datán y de Abiram. Coré era levita. Datán y Abiram eran descendientes de la tribu de Rubén.
Rubén era el primer hijo que le nació a Jacob. Entonces ellos se rebelan, ¿vale? Porque Datán dice que él también puede acceder al sacerdocio porque no tiene por qué ser solamente Aarón y sus hijos, sino que ellos son tan santos como por ser levitas como lo pueden ser Aarón y los sacerdotes. Y Datán y Abiram, ellos dicen que Moisés se ha adueñado del liderazgo, de la dirección del pueblo y que les corresponde a ellos porque son descendientes del primogénito de Jacob, ¿de acuerdo? Estos dos hacen una coalición y consiguen que se les añadan 250 príncipes de Israel, ¿vale? Ellos se olvidan del hecho de que el llamado fue de parte de Dios y que no fue humano, que tanto Moisés como Aarón y sus hijos fueron llamados con llamamiento santo, no con llamamiento humano, ¿vale? Nuevamente Moisés deja que sea Dios quien indique quiénes son sus escogidos. Él no arguye, no busca defensa de su puesto, no busca nada, sencillamente él se pone en la presencia del Señor, ¿vale? Y ahora Dios hace que la tierra se abra y que los traguen vivos. Dice la Escritura que descendieron vivos al Seol, pero no es que llegaran vivos hasta el mismo Seol, sino que la tierra los tragó vivos, ¿de acuerdo? Este es un punto que especifica y que quiero resaltarlo. También resaltar que no mueren los descendientes de Coré. Vemos en los salmos que hay salmos escritos por los hijos de Coré, ¿vale? Sino que mueren aquellos que estaban confabulados, aquellos que estaban apoyando a Coré en la rebelión que él estaba haciendo, ¿de acuerdo? La queja del pueblo por los muertos que hay en ese tiempo, por las circunstancias estas, ¿vale? El pueblo culpa de ello a Moisés, ¿vale? Y hace que nuevamente Moisés tenga que interceder. No Moisés, no. El pueblo le echa la culpa a Moisés, ¿vale? Y Dios se levanta en juicio y trae juicio sobre el pueblo. Pero ahí se levanta ya no Moisés, sino que se levanta Aarón en intercesión, ¿de acuerdo? Y es la intercesión de Aarón la que impide que el juicio se extienda, que la plaga alcance a más personas, ¿de acuerdo? Con ello podemos ver lo importante que es la intercesión de un solo hombre, ¿vale? A los ojos de Dios. También podemos ver que el hombre y la mujer tienen una responsabilidad delante de Dios por sus hechos, ¿de acuerdo? Y vemos como Dios da tiempo y lugar a que los que no estaban de acuerdo con Coré, con Datán y con Abiram se apartaran de ellos antes de venir juicio contra ellos, ¿de acuerdo? Porque como dice la palabra, el pecado está sobre el que lo comete, ¿vale? No sobre el padre, no sobre el hijo, sino que el que comete el alma que pecare, esa morirá, dice la palabra, ¿vale? Vemos también en este capítulo la necesidad de esta humanidad de un mediador y de la misericordia de Dios. Así como el pueblo de Dios debe aceptar también la soberanía de Dios en el ministerio, en la elección de sus líderes. No es el hombre que se levanta por propia voluntad, sino que es Dios quien escoge al ministerio, es Dios quien escoge al servicio, es Dios quien pone el liderazgo. Y el pueblo tiene que aceptar la soberanía de Dios en esto, porque es Él quien escoge. Y tenemos que diferenciar lo que es la función y lo que es la comunión. La función Dios escoge a cada uno con una función específica, pero a todos se nos da la oportunidad de comunión, a todos se nos da la oportunidad de gozar de su presencia, de recibir dones, de recibir talentos, ¿vale? De ser usados en el servicio. ¿De acuerdo?
Fueron muchas las personas que murieron. No sé si alguien ha hablado. No, pues sigo. Mari, perdona, yo tengo que hacerle la cena a los niños. Yo estoy a la escucha, pero voy a poner la cámara ya, ¿vale? Vale. Gracias. Por causa de la rebelión de Coré, de Datán y Abiram, vemos que hay una mortandad muy grande, ¿vale? Y la verdad es que había una forma establecida de purificación para el pueblo. Como he dicho antes, todos los que tocaban un cadáver quedaban impuros, quedaban contaminados. Entonces no daban abasto a purificarse porque eran muchos los cadáveres que habían de sacar. Entonces Dios en esta situación provee un sacrificio especial para purificar el campamento. Fue una ceremonia parecida a la purificación del leproso, ¿vale? Para ello se hace un sacrificio especial, se prepara el agua de la purificación, como he dicho antes, se mezcla agua con las cenizas de una vaca alazana, ¿vale? Y el pueblo se esparcía, o sea, sobre el pueblo aspersaba, ¿vale? El agua de la purificación. Pero mirad, las cenizas de la vaca alazana podemos ver en Hebreos 9:13 que encierran un simbolismo. ¿Y cuál es el simbolismo? Es que estas cenizas eran usadas para la purificación ceremonial de los israelitas que se habían contaminado. De la misma manera, la sangre de Jesús satisface la justicia divina y limpia la conciencia del pecador y también lo reconcilia con Dios. Aquella expansión del agua sobre Israel los purificaba y los hacía aptos para tener comunión con Dios. De la misma manera, la sangre de Jesús satisface la justicia divina y nos limpia la conciencia y nos reconcilia con Dios. Es un simbolismo muy bonito y quería compartirlo. Estos hechos que he narrado últimamente desde la rebelión de Coré, de Datán y todo esto ocurre en el último año en el desierto. Hay un dato que yo no lo he comentado, pero lo digo ahora, y es que todo lo que se narra en el libro de Números ocurre entre los 2 primeros años del desierto y los 2 últimos años del desierto. Durante los 37 o 38 años que hay en medio, no se cuenta casi nada, ¿vale? En la Biblia no se especifica nada. El principio del caminar a la conquista de la tierra son durante los 2 primeros años o 3, ¿vale? Pero de ahí hasta que llegamos a la rebelión de Coré, la crítica de Moisés, de Miriam y de Aarón, todo esto ocurre en el último periodo de tiempo, 1 año y 2 años o 2 años y medio antes de pasar a la conquista de la tierra prometida. Bueno, la última parte y son solamente 2 minutos. Una vez más, el pueblo olvidó todo lo que Dios había hecho para librarlos y se queja. Se queja, pero esta vez Moisés ya no responde igual ante la queja del pueblo. Esta vez Moisés da lugar al enojo. Podemos ver en Salmos 106, 32 y 33, nos dice que los israelitas le irritaron a Moisés e hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Vemos que Dios le dice, habla a la roca, pero él habla con enojo al pueblo y golpea 2 veces la roca, desobedeciendo de esta manera a Dios. Y también vemos que él se atribuye a sí mismo el poder de obrar milagros. Por eso dice la palabra que no santificó a Dios. Él dice que nosotros no podemos hacer salir agua de la roca. Él se atribuye el poder a sí mismo y no le da el poder a Dios, ¿vale? Dios denominó la actitud de Moisés en esto incredulidad y rebelión. Moisés ya no tenía la paciencia y la comprensión con el pueblo, ¿vale?
esta actitud, este enojo de Moisés, ¿vale? Es lo que muestra o saca a luz, lo que puede sacar a la luz el brote de una planta, y es que hay unas raíces ocultas bajo la superficie. En la vida de Moisés había impaciencia. Moisés ya no era apto para introducir a Israel en la tierra que Dios había prometido. Por tanto, Moisés morirá en el desierto, pero Dios levantará otro caudillo para guiar a su pueblo a la tierra, a la conquista de la tierra prometida. Y hasta aquí esta lección número 10. Esta es la parte que a mí me ha correspondido. Si he sido muy pesada, me perdonáis. Espero que se haya entendido bien, y si tenéis alguna pregunta, pues adelante. Y si no, pues daremos por concluido el estudio. Hay mucha hambre para cenar. Sí, eso parece. Eso parece. Bueno, pues si no hay preguntas. Ay, yo lo siento, pero es que los niños tienen que comer. Vale, no, si ya Estoy aquí a la escucha, ¿eh? despedimos. No te preocupes. Nada, Fernando, pues despídenos tú. Que nos despides. Te adoramos, Jesús.